La teoría de la modernidad, colonialidad de Enrique Dussel. Durante muchos años, podemos decir ahora que durante la etapa de la maestría y la del doctorado, más lo que ya llevo de jubilados, que son algo así como 20 años, hemos estudiado a fondo a este gran pensador contemporáneo argentino-mexicano, el doctor Enrique Dussel Ambrosini. Siguiendo a este autor, podemos coincidir en que la modernidad, colonialidad, comienza con la llegada de los europeos a nuestras tierras, que llevan el nombre de América. Nosotros, en la América mexicana, como le llamó el gran Morelos a lo que ahora es México, podemos seguir el curso de la historia de las ideas filosóficas desde aquellos tiempos. Para el doctor Enrique Dussel, el primer pensador que abordó el tema de la liberación fue Bartolomé de las Casas, cuando enfrentó en un debate histórico a Ginés de Sepúlveda de la Universidad de Salamanca. Más allá de este origen, nosotros hemos de sostener también que en todos los pueblos originarios de esta América, y no solo la mexicana, sino en cada una de las latitudes de norte a sur de América, había pensamiento filosófico que ahora se está rescatando. Por eso es necesario seguir este curso histórico del pensar profundo, del pensar que interroga críticamente el acontecer. En cada una de las colonias españolas de nuestra América, como le llamaba José Martí, había pensamiento filosófico y los hubo. Algunos muy críticos, otros simplemente muy profundos. En el caso de la Nueva España, que es ahora la patria mexicana, hubo grandes
pensadores en la época liberal. Y desde luego, todos debatiendo con los europeos que tenían otro enfoque. Sin embargo, el pensamiento crítico radical es aquel que interroga a los grandes filósofos europeos que creían ser universales. Fue precisamente en el debate con ellos en donde se cimenta la filosofía de la liberación. Y será en ese debate entre lo latinoamericano y lo europeo la metodología en la cual nosotros sustentamos esta exposición. Para el doctor Dussel, fue René Descartes quien, con sus meditaciones a las que llamó ego cogito ergo sum, en donde se inicia la filosofía de la modernidad colonialidad. Y a partir de él vendrán muchos grandes europeos que no podremos sino mencionar a los más citados. Principalmente he de considerar la ética de algunos de ellos, como lo fue Immanuel Kant y desde luego el gran maestro de Alemania, Federico Hegel. Ellos crearon la racionalidad de la subjetividad moderna, es decir, las ideas, las puras ideas abstractas de un pensar que se creía universal. Fue otro alemán, Carlos Max Levy, quien con su magna obra inicia el pensar crítico de la humanidad, que por mucho tiempo se le dio un valor
equivalente a las certezas científicas y en la cual se basaron los grandes teóricos comunistas como Lenin, como Trotsky, hasta llegar a la culminación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde donde se difuminó este pensar por todo el planeta. Fue precisamente con la implosión de la Unión Soviética en 1989 y luego en 1992, el pensamiento crítico mundial sufrió un colapso por el cual muchos jóvenes que habíamos luchado y trabajado por esas ideas durante el siglo XX, nos vimos enfrentados a una orfandad teórica en la que algunos todavía están, lo cual no quiere decir que les estemos condenando, sino en todo caso les estamos informando de lo que nosotros estamos informados y ellos considerarán si ven prudente la necesidad de actualizarse. Fue en esos años de 1992 en que apareció el ensayo de Enrique Dussel en torno a 1492, el encubrimiento del indio, como él le llamó al principio. Después ya quedó como está ahora. 1492, el encubrimiento del otro. Este giro de la historia hizo girar radicalmente a la filosofía, porque va a ser en torno a este enfoque en que se inicia lo definitiva de la filosofía de la liberación. Vendrían después sus grandes obras, algunas todavía editándose, porque el maestro, nuestro gran maestro, Enrique Dussel, alcanzó a hacer una autocrítica de su trabajo, que dejó inédito para que su discípula, la doctora Katia Colmenares, continúe editando. Son 14 obras las que irán editándose año con año. Van 2 ahora. Es muy importante este trabajo. Y claro que quienes hemos hecho de la causa de las normales rurales nuestra causa, la de toda nuestra vida, y planteamos aquí la necesidad de que en el diseño curricular de las normales rurales, en especial la de San Marcos, Zacatecas, de donde yo soy egresado,
consideren esta información que les enviamos digitalmente ante la imposibilidad de poder ir a exponerla físicamente por mis condiciones de salud, y por eso me limito solamente a esta emisión digital. La filosofía de la liberación, que gira después de 1992 con este ensayo del doctor Dussel, vino perfeccionándose con el tiempo, algunas veces todavía acompañándoles en lo que yo podía hacer, hasta llegar al momento del fallecimiento de nuestro querido maestro. Sin embargo, esta filosofía de la liberación plantea algo fundamental para las escuelas que forman maestros rurales o profesionistas que tengan que ver con lo rural. La filosofía de la liberación hace una crítica epistemológica a la filosofía de la modernidad, al plantear la relevancia de la racionalidad de la vida. ¿Qué es la racionalidad de la vida? Es la relación del sujeto humano con todas las demás especies vivas, sean vegetales o sean animales, sean macroscópicas o microscópicas. La relación de lo humano con todo lo demás que hay de vida en la naturaleza. Esta relación no es solamente con la agricultura o con la ganadería, es con todo, con toda la vida humana, la vida de todos, la vida de todas las especies. Esto es muy relevante para todas las ciencias, pero en especial para la pedagogía y todavía más para los que forman maestros rurales, como fue nuestro caso en la Escuela Normal Rural de Salaices, Chihuahua, y de San Marcos, Zacatecas. Para ellos va nuestra modesta aportación. El Fondo de Cultura Económica publicó el libro Filosofía de la Liberación. Ese librito contiene ya las categorías teóricas principales de esta corriente universal del pensamiento, que no se proclama universal, sino pluriversal. Por primera vez aparece el reconocimiento a todas las demás miradas históricas que la humanidad contiene. Esto es muy importante también para la pedagogía, que es necesario superar, dejar atrás la pedagogía de la modernidad.
como ya Gadotti, el compañero de Paulo Freire, sustenta en una historia de las ideas pedagógicas y filosóficas que utilizábamos durante nuestros cursos de maestría aquí en Chihuahua. Sin embargo, la filosofía de la liberación es un pensamiento que no deja de dialogar con todos los demás pensamientos, con todas las demás religiones, con todos los acontecimientos de la realidad, hasta llegar a la realidad contemporánea en que la vida humana se pone en duda desde 1971, en que el evento de los físicos mundial planteó que había un calentamiento anormal en el planeta Tierra durante el siglo XX. Y desde entonces pasó a la ONU y desde entonces se habla del peligro de este calentamiento global del planeta Tierra, que tuvo un momento culminante cuando en 1992 se realizó en Río de Janeiro el evento llamado Cumbre de la Tierra. Y se le llamó así porque en efecto asistieron personajes de todo tipo, científicos, desde luego, teólogos, políticos, donde ya algunos como Fidel Castro Ruz, en pocas palabras y muy sencillas para que todos lo entendiéramos, hablaba del peligro en el que el planeta Tierra estaba. Y fue en esa cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992, en que se derivó la necesidad de firmar el protocolo de Kioto, que se ha venido revisando y que desde luego ya dejaron de que la humanidad se informara por su cuenta. Hemos estado, en cambio, siguiendo muy de cerca este problema. Y a cada momento en que llueve o que no llueve, que hace calor o que no hace calor, hay una alarma mundial que nos preocupa, por lo cual consideramos pertinente considerar que la educación, en especial la educación rural, considere seriamente esta relación de lo humano con todas las demás formas de vida que hay en nuestro planeta. Esta será la primera parte o introducción de esta plática o reflexión más profunda que estamos considerando hacer. Esta es apenas la primera parte. Seguiremos el curso
de la historia de la filosofía, en particular de la filosofía de la liberación. Gracias. En esta segunda parte, la filosofía hará un recorrido histórico de Federico Hegel a Enrique Dussel, pasando por Carlos Marx hasta llegar al siglo XX, en el que tiene su máximo esplendor teórico. La educación es una práctica formadora de sujetos, es decir, personas capaces de leer la realidad y localizar sus deficiencias. La práctica educativa, por lo tanto, tiene que apoyarse en la filosofía. Federico Hegel, o Hegel, como decimos, vivió el nacimiento y esplendor del capitalismo del siglo XIX. Fue maestro en la Universidad de Berlín y por tanto de grandes pensadores que por allí pasaron, entre otros el joven Carlos Marx. Estos jóvenes hegelianos, discípulos, fueron llamados hegelianos de izquierda por el carácter crítico de sus obras. Sin embargo, el pilar teórico en el cual se sostenían fue el pensamiento sólido de Hegel, que forma un sistema idealista muy bien conformado, pero basado en las puras ideas. Su idealismo tiene la virtud, sin embargo, de ser un sistema de pensamiento. Sin embargo, al carecer de la fuerza crítica, ha sido superado en el tiempo. Fue su discípulo Carlos Marx el que inició ese camino crítico. En la obra Los Fundamentos o Grundrisse, publicados en 1857-58. Esta obra fue ya el esbozo de la monumental obra teórica de Carlos Marx, que detectó la falla del sistema capitalista y la necesidad de proponer un pensamiento crítico.
localizó que el sistema capitalista crea el valor del trabajo como tal, pero también el plusvalor, es decir, lo que el capitalista o empresario no paga al obrero. Ese plusvalor es la gran obra de Carlos Marx. Y por tanto, la razón de que fuera tan cuestionado y tan oculto a los ojos de las nuevas generaciones. Si bien se conocía una parte, no se conocía la totalidad, sobre todo la obra del Marx maduro, del último Marx, como le llama Enrique Dussel. Es cuando termina su obra máxima, que es El Capital, como tal. Conocer la obra de Marx es tener la herramienta principal para entender la realidad que se desenvolvería en el siglo XX, cuando la filosofía sufre sus más grandes transformaciones, de las que nos vamos a ocupar en esta segunda parte. Hasta Federico Nietzsche podemos decir que fue la filosofía de la conciencia, pero con Wittgenstein comenzaría a entenderse que después de la conciencia está el lenguaje, donde esta conciencia toma forma. Este giro lingüístico de la filosofía va a ser nuevamente transformado cuando Martin Heidegger, también de Alemania, encuentra que no es suficiente el lenguaje, es necesario la interpretación. Este es el giro fundamental, porque si no se interpreta bien el lenguaje, no puede haber comunidad humana. Después de Martin Heidegger y el existencialismo, va a venir el giro pragmático del lenguaje, es decir, los actos de habla, de la teoría de la acción comunicativa de Carl Otto Appel, en cuya obra la comunidad toma forma, y es a partir de la comunidad del lenguaje, de este giro pragmático, como Enrique Dussel detectará que la comunidad del lenguaje, si bien es cierta, también va a tener como antecedente la comunidad cultural, es decir, la cultura originaria de los pueblos. Y en este sentido, su aportación, la de Enrique Dussel, a la filosofía será fundamental. Localizar cuál es nuestra cultura,
¿Cuál es nuestra comunidad originaria del lenguaje? Es la gran tarea de la filosofía de la liberación, porque es desde nuestra comunidad del lenguaje como vamos a entender nuestra realidad latinoamericana, que es donde nos encontramos ahora. Esta comprensión de las culturas originarias de las colonias españolas en América, como diría Morelos, en la América mexicana, pero también en la América sudamericana, como se entiende ahora la misión que la pedagogía de la liberación desarrolla para crear o construir las nuevas pedagogías que se están necesitando ahora. Esta es la importancia que la filosofía de la liberación tiene para que las escuelas normales rurales, que es para las que grabamos estos mensajes, entiendan qué es ahora lo rural. ¿Por qué lo rural es ahora tan fundamental? Simplemente para poder enfrentar la crisis climática que el planeta vive. Esta es, por tanto, un complemento por el cual los nuevos futuros maestros rurales no pueden prescindir de la filosofía de la liberación. Muchas gracias a todos y esperemos que este trabajo llegue a la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, que es la escuela de donde hemos egresado. Muchas gracias.